El tema que sigue tiene que ver con la preparación del niño o la niña antes de que participe en la diligencia. Y en términos psicológicos es probablemente la parte más importante y esencial en la que hay que aterrizar para asegurar que el niño participe en las mejores condiciones posibles. Hace un rato en otro tema del mismo módulo hablamos de que para que un niño pueda participar de manera adecuada y no revictimizante tiene que estar adecuadamente informado y comprender qué es lo que va a suceder. Esto hace que antes de su participación directa se haya tenido que trabajar concretamente con el niño sobre este tema. Es lo que nosotros llamamos preparación, y lo que quisiera puntualizar es que preparar al niño no tiene nada que ver con aleccionar al niño o la niña. Esa suele ser una confusión frecuente y necesitamos que se comprenda que no tiene nada que ver con aleccionar. Preparar al niño significa construir junto con él todo lo que necesita para comprender qué se espera de él y qué va a suceder durante una diligencia. No tiene nada que ver con decirle qué decir durante la diligencia o con preparar con él preguntas específicas. Tiene que ver con lo que mencionaba recién, poder crear un contexto en donde se le pueda explicar y construir junto con él qué va a suceder y qué se espera de él y por qué es importante que participe en una diligencia. Les voy a hacer un recuento de la importancia que tiene la preparación con el niño o la niña, y también voy a aterrizar en algunas técnicas que se utilizan para la preparación. En términos de la importancia, ¿por qué tenemos que necesariamente preparar al niño antes de su participación? En general, siguen repitiéndose los escenarios de los que hemos hablado antes. Necesitas preparar al niño por dos razones esenciales. Una es que psicológicamente lo necesita para no ser revictimizado. Y no solamente para no ser revictimizado, sino para poder concebir que la participación en el proceso de justicia le sirvió para algo. Todo eso no puede el niño construírselo solito. Necesita que haya habido un adulto o una adulta antes que le ayude a construirlo. Todo eso tiene que ver con la preparación. Y por otro lado, en el otro gran escenario que ya hemos mencionado antes, necesitas preparar al niño para que pueda desempeñarse de la mejor manera. Y eso redunda en un beneficio para la diligencia y para el sistema de justicia, porque finalmente vamos a tener a un niño lo mejor informado y preparado posible, y en ese escenario es probable que entonces sí pueda brindar información esencial para el desenvolvimiento de la diligencia. Una vez más, los ejes sobre los que se construye la preparación con el niño o la niña tienen necesariamente que ser las necesidades de ese niño o esa niña. Entonces, para poder comprender sobre qué elementos conceptuales se elabora la preparación, es necesario entender qué es lo que el niño o la niña necesita antes de su participación. ¿Qué necesita? Necesita sentir que un adulto le creyó. Necesita sentir que está en un contexto seguro en términos de información. Eso quiere decir saber qué es lo que va a pasar. Necesita concebirse como alguien que es capaz de enfrentar situaciones difíciles. Necesita descubrirse recursos propios para protegerse y para participar en acciones que tienen que ver con su propio cuidado, es decir, con acciones que tienen que ver con que lo que le sucedió no vuelva a sucederle. Necesita ayuda de adultos para comprender que lo que sea que le sucedió o lo que sea que se está dirimiendo en un juicio no fue su culpa, ni tiene directamente que ver con él, así como tampoco es su responsabilidad la decisión de qué va a suceder en un proceso de justicia. Necesita percibir, entender y asimilar la idea de que hay adultos que protegen, como contraparte a hubo adultos que lastimaron. Y necesita construirse una nueva imagen de sí mismo que le permita moverse de la imagen de vulnerabilidad, de baja autoestima, de desvalorización, de silenciamiento, hacia una imagen que tiene que ver con hice lo que tenía que hacer en un acto que significa autoprotección para mí, para que no vuelva a repetirse lo que me sucedió.
todo eso es lo que necesita ser construido junto con el niño durante la preparación. Y entonces, ¿cómo se hace? Las técnicas que solemos utilizar son las siguientes, me gustaría compartirlas con ustedes. Esta primera tiene que ver con manipulación de plastilina, que permite al niño canalizar la angustia, como ya se ha visto en repetidas partes de los diferentes módulos, pero con una variante que tiene que ver con construye el escenario tal como tú te lo imagines. Y entonces, este ejemplo en particular es un juez que un niño hizo con plastilina y en donde la consigna era: imagínate qué tendría que suceder en el juzgado para que sea divertido. Y entonces hizo con plastilina a un juez jugando Xbox. Esto puede parecer poco importante. En realidad el trasfondo psicológico que tiene es que el niño pueda ponerse, fantasear, colocarse imaginariamente en una situación que no es atemorizante, que no implica que va a terminar metido en la cárcel o castigado por la policía, sino más bien anticipar y controlar una situación que él puede manejar, por eso maneja plastilina, y que además no resulta contraproducente o perjudicial para él. El hecho de manipular plastilina, el hecho de construir escenarios, ayuda a preparar al niño para que no conciba la diligencia como algo atemorizante y que no está bajo su control. El siguiente ejemplo tiene que ver con colocar al niño en la situación que va a vivir mediante la técnica del juego. La técnica de juego es esencial cuando se trata de niños o niñas porque esa es la mejor manera en la que transmiten e incorporan información. Y entonces, esencialmente, tiene que utilizarse si uno espera construir junto con el niño conceptos, nociones y permitirle anticipar lo que va a suceder. Lo que utilizamos entonces es una maqueta que representa la oficina del juez y lo que se le propone al niño o la niña es que juegue a que va a la diligencia. Según las características y necesidades del niño se puede proponer que juegue a que es él, con un muñeco que lo representa, o que juegue a que un niño va a ir a platicar con el juez, y entonces se interactúa con él para construir acciones básicas. El juez está en una oficina que tiene ciertas características, tiene una computadora, y lo que va a suceder es que tú te sientas con él a platicar. Y durante el juego, evidentemente, suceden diferentes cosas según cada niño, pero el objetivo básico de la técnica es ponerlo en situación y construir junto con él mensajes básicos de los que ya se ha hablado en otras presentaciones y permitirle experimentar, situación que es concreta y adecuada para cómo un niño piensa y siente esa situación, aunque sea en el imaginario. Por eso empieza a permitirle concebir que no va a pasar nada, que no va a ir a la cárcel y que él puede manejar esa situación. Otro ejemplo es construir con muñecos pequeños una audiencia. Y entonces implica poner enfrentados dos bandos, pues uno es el bando del niño, que necesita decir la verdad de lo que sucedió y ser protegido, y el otro es el bando del agresor. Estoy hablando de circunstancias que tienen que ver con delitos sexuales, por ejemplo, o delitos penales. Lo que se pretende ahí es minimizar la omnipotencia que generalmente conciben sobre el agresor, porque lo que han vivido es una situación de ejercicio de poder en donde no podían hacer nada para librarse de lo que sucedía, y entonces necesitamos construir una situación en la que se percibe como poderoso. La manera en la que construimos eso es poniendo dos bandos, al agresor de un lado y al niño del otro, con la especificidad técnica de que lo que necesita construirse es que el niño está acompañado. Entonces, alrededor del niño, como se ve en la imagen, aparecen otros adultos que protegen. Aparece un adulto significativo, que puede ser la mamá, el papá o cualquier otra persona que lo cuida. Aparece un abogado, aparece el Ministerio Público, aparece un juez. Y entonces, lo que se percibe, que es lo que necesitamos construir, porque el niño se basa por percepciones,
es que del lado del niño hay más personas que protegen y entonces se puede hablar de que el lado es más fuerte. El lado más fuerte es el que tiene más personas y el otro lado es el más débil en función de que hay poquitos muñequitos. La otra técnica por excelencia son los dibujos y en ese sentido se le propone al niño que dibuje cómo se imagina que va a suceder. Hay varias versiones de dibujos que ahora la vemos, pero el sentido de ponerlo a dibujar es el mismo, es permitirle ponerse en situación y construir con él toda la información que hace falta para que anticipe que la diligencia es importante y que no va a sucederle nada malo cuando vaya ahí. Los ejemplos que vemos aquí de dibujos, en este que aparece ahora es el dibujo del Ministerio Público o del juzgado cuando fue. Esta es la otra versión. En una se le propone que dibuje cómo se lo imagina y ya que sucedió se le propone que dibuje cómo fue antes de la siguiente participación. Todo eso permite elaborar y construir la importancia de haberse presentado ahí y por qué. Aquí tenemos el ejemplo de una niña pequeña que luego de la entrevista con el juez se dibujó junto al juez y entonces nos parece bastante importante como ejemplo porque implica que el hecho de haberse dibujado junto a un juez muestra o expresa lo significativo que resultó eso en términos de protección. Si yo como niña pequeña me dibujo junto al juez, significa que lo que sucedió me fue constructivo y lo vinculé con protección y no con miedo y temor de ser metido en la cárcel. Hay otra técnica que es la elaboración de un calendario que se usa también con niños pequeños. ¿Por qué? Porque como el niño tiene pensamiento egocéntrico y concreto, es posible que en la fantasía y en la vivencia de angustia que le provoca lo que está sucediendo cuando debe participar de un proceso de justicia, lo tenga permanentemente angustiado. Un niño no puede objetivamente comprender cuál es la cantidad de tiempo en la que va a participar de un proceso de justicia y cuál es la cantidad de tiempo en la que su vida transcurre de manera normal. Todo eso debe ser aterrizado a una actividad muy concreta. Y entonces lo que utilizamos es un calendario que se imprime en tamaño grande y en donde el niño va marcando los días normales de su vida y los días en los que participa de una diligencia. Es necesario utilizar ese calendario cada tanto para aterrizar con el niño en, fíjate que es difícil, hay que ir, te va a dar miedo seguramente, y eso es normal, pero solo son estos días que están marcados en el calendario, no son todos los días de tu vida. Mediante dibujos también, antes de la diligencia se hace una especie de contrato con el niño y es necesario que el niño vaya dibujando lo que va a suceder. El contrato permite anticipar y entonces el niño necesita dibujarse junto al juez, platicando, necesita poner los elementos que lo van a rodear también, por ejemplo, la computadora del juez donde se va a registrar lo que sucede, las otras personas que van a participar en la diligencia. Si conocemos el lugar específico, que casi siempre sucede, también es importante mostrarles fotografías del lugar, en el mismo sentido. Probablemente si lo dejamos sujeto a su fantasía y a su temor, se va a imaginar un lugar espeluznante. Si tiene una fotografía, va a ser bastante más posible que pueda aterrizar a eso concreto, a ese lugar en donde va a estar. Hay otra técnica que utilizamos que es un cuento. El cuento básicamente se trata de un niño que tiene que participar en una diligencia y entonces va describiendo punto por punto lo que va a suceder y lo que el niño siente. El objetivo del cuento es otra vez que pueda anticipar lo que va a suceder y normalizar sus emociones. Es normal sentir miedo, es normal sentir nervios y todo eso le sucede a todos los niños que participan en una diligencia. Todo eso tiene que ver con las capacidades de afrontamiento. Es mucho más útil que el niño sepa que es normal tener miedo a pretender que no lo tenga. El pretender que no lo tenga no le ayuda a enfrentar la situación. Otra técnica que utilizamos es hacer que el niño se dibuje en el momento de estar platicando con el juez. Antes de ir,
y luego se lo volvemos a proponer después de que fue. Él, antes de ir otra vez, le permite anticipar y prepararse, imaginarse cómo va a ser, que a la hora de interactuar con el adulto o la adulta que lo prepara y construye con él, permite quitar temores, quitar fantasías, quitar mitos que pueden estar haciendo que construya la situación como algo atemorizante. En particular, para explicarle a un niño qué es un juez o una jueza y por qué es importante que él hable con esa persona que no conoce sobre algo que le resultó sumamente angustiante y de lo que probablemente no querría volver a hablar nunca, es necesario construir muy concretamente y junto con el niño una técnica específica a la que nosotros llamamos los 3 mundos. Se las voy a mostrar con un ejemplo concreto en función de un póster que se elaboró con un grupo de niños a la hora de preparar antes de ir a una diligencia. Entonces, vamos para el ejemplo, la técnica de los 3 mundos. Les comentaba que este en particular fue un ejercicio que se hizo con un grupo de niños víctimas de abuso, pero básicamente es lo que utilizamos con grupos de niños o con niños en preparación individual. ¿Qué necesitamos para que un niño comprenda cuál es la función del juez? Si habláramos con él de manera verbal, explicándole qué hace un juez y cuál es el sistema de justicia, no lo comprendería por lo que ya vimos antes. Lo verbal no es el medio principal o esencial por el cual un niño comprende información, y entonces necesitamos que la construcción sea concreta y necesitamos que el niño haga cosas mientras le explicamos. Esa es la mejor manera en la que pueden incorporar y comprender información. Entonces, lo que se les presenta es una hoja grande en blanco y un montón de revistas donde van a recortar figuras y se van a pegar aquí como para elaborar un collage. Se divide la hoja en 3 mundos y se les explica al niño que el de abajo es el mundo de los niños, este es el mundo de los adultos y el de arriba va a ser el mundo de las autoridades. Los niños recortan figuras de niños y de adultos y se van pegando en el mundo que corresponde. Se arma hasta aquí el ejercicio y quien está preparando al niño cuenta con figuras específicas de jueces y de policías que van a construir el escenario del mundo de las autoridades. Luego se empieza a interactuar con el niño en función de esto construido. Y las preguntas que se utilizan son las siguientes. Si este niño le hace a este niño algo que a este niño no le gusta y quiere que no vuelva a suceder, ¿quién está sobre los niños para poder hacer que este niño comprenda que no puede volver a hacerlo? Es muy fácil para un niño, si tiene esto enfrente, responder lo que queremos que responda, que quien tiene que intervenir es un adulto. Ya que tenemos esa respuesta y está comprendido, entonces necesitamos formular otra pregunta. Si este adulto le hace a este niño algo que a este niño no le gustó y necesita que pare, ¿quién está encima de los adultos para poder enseñarle a este adulto que él no tiene que volver a hacerlo? Una vez más, si el niño tiene esto enfrente, puede construir la idea de que sobre los adultos hay otros adultos que sí tienen el poder y la posibilidad de decirle a otro adulto que tiene que dejar de hacer algo en contra de un niño o una niña. Ya que se logra construir esto, entonces se le dan al niño las figuras para que las pegue y se les explica que este es el mundo de los jueces y de los policías y que en este mundo es donde estas personas en particular tienen el poder para ayudarlo. Luego de tener construido esto, hay que aterrizar muy concreta y específicamente en si tú, que estás en este mundo, no le cuentas a la gente de este mundo qué es lo que sucedió, ellos no pueden saberlo y entonces no pueden ayudarte. Este mensaje lo recalco porque es fundamental, porque desde el punto de vista adulto es evidente y obvio porque un niño tiene que hablar con una autoridad. Sin embargo, para un niño con pensamiento concreto y egocéntrico, es bastante difícil entender que si ya lo contó una vez, por ejemplo,
en la etapa de averiguación previa, pues, ¿por qué tiene que volver a contarlo a un juez? O si ya se lo conté a mi mamá, ¿por qué tengo que volver a decírselo a alguien que no conozco? La razón para hablar se tiene que aterrizar muy concretamente en verdad que el juez o la jueza no estaba ahí cuando te pasó lo que te pasó. Como no estaba ahí cuando pasó, entonces esa es la razón por la cual tú necesitas decírselo. De otra manera no va a poder explicarle y hacer lo que tiene que hacer para que este adulto no vuelva a hacer lo que te hizo. El último de los conceptos que hay que construir con el niño es la responsabilidad del juez. Lo mencioné antes, pero hay que aterrizarlo a esto concreto. Este mundo es el que toma las decisiones sobre qué va a pasar con la persona que te agredió o con tus papás, con la violencia que se vive en tu casa. El mundo de las decisiones está aquí, no aquí. Ese mensaje es directo hacia la sensación de culpabilidad que los niños suelen construir otra vez desde su pensamiento egocéntrico. Como ellos razonan con ellos como centro, es bastante probable que si los dejamos solitos concluyan que el agresor está en la cárcel porque él habló. Sin una técnica específica que le ayude a construir eso, lo que provoca es el silencio. Ningún niño quiere meter en problemas a un adulto, aunque haya cometido un delito en su contra, porque le da miedo o porque es una persona significativa para él o ella, y entonces, sin la información adecuada, es probable que el niño no pueda hablar. Y a modo de cierre del tema, hago un recuento entonces de para qué estamos construyendo junto con el niño estas técnicas. Necesitamos construir la sensación de seguridad y entonces mediante estas técnicas es posible que él conciba que le creen, que está acompañado y que pueda entender lo que sucedió con información específica para sus características cognitivas, concretas y egocéntricas. Lo que logramos también es que logre desafiar la sensación de silenciamiento y de aislamiento que suele ocurrir psicológicamente en un niño que ha sido víctima de algún delito o que está viviendo situaciones de violencia. Y eso se logra mediante la incorporación de adultos que también ayudan. Adultos transformados en instituciones, que para eso están y que han hablado con muchos otros niños para ayudarles a que no vuelva a suceder lo que les sucedió. La otra parte de la preparación es que le permite al niño ordenar la realidad y entonces va a tener mucho más claro qué es lo que va a suceder. Ordenar la realidad permite minimizar la angustia y le permite prepararse sintiéndose capaz de afrontar. Ese es el otro gran objetivo. Y el último y más importante es que necesitamos que mediante la preparación el niño al final de la diligencia pueda percibir y experimentar que lo que hizo fue una experiencia propia que muestra sus capacidades para poder protegerse y que le muestra sus recursos para protegerse, que le permite vivir, que pudo enfrentar lo que le pasó y que hizo la parte que le toca según sus características y según sus responsabilidades en un proceso que tiene que ver con lograr que no vuelva a sucederle lo que le sucedió.